El Instituto Tecnológico de Aguascalientes, a través de la Coordinación de Educación a Distancia, les da la más cordial bienvenida a Voces del TEC, un espacio de diálogo y reflexión, donde exploraremos temas actuales que impactan nuestras vidas y nuestra formación como ciudadanos digitales, críticos y responsables. Les invito a abrir mente y oídos, a cuestionar, aprender y compartir. ¡Comencemos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una vez más aquí en Voces del TEC. Mi nombre es Yesem Alvarado y el día de hoy, como se podrán dar cuenta, tenemos casa llena. Estamos aquí con muy buena compañía, con un tema que nos emociona a todos y es la matemática musical. Para todos aquellos que creían que al estudiar música se liberaban de las matemáticas por considerarse un arte, muy equivocados, porque el día de hoy estamos aquí acompañado de dos doctoras químicas, un ingeniero industrial y bueno, aquí tenemos también la compañía de un licenciado en artes visuales. Y me permito presentarlos con la química farmacobióloga Liz Almaraz, que además es soprano. Bienvenida. Muchas gracias. A la doctora Moni Villalobos, que ya le hemos tenido aquí antes, representando a la Academia de Química. Hola, buenas. También contamos con la presencia de Juan Carlos Carreón, que es egresado aquí de la institución de Ingeniería Industrial, y de Jaid Hassan, que es licenciado en Artes Visuales y baterista de la banda Fernández, que me imagino que los dos también vienen de la misma banda, que no es una banda cualquiera, sino que es una banda de math rock. ¿Podrían contarnos un poco de qué se trata esto del math rock o cómo lo ejecutan? Pues es un género que surge a partir de, creo que la necesidad de poder llevar ritmos un poquito más completos, fuera del estándar básico, en un formato amigable, por así decirlo, un poquito más entendible para la gente en general. Es una esencia de música indie alternativa, pero con ritmos un poquito más trabajados, inspirados en el rock progresivo, en el jazz, a manera de este formato más amigable, por así decirlo. Y es un género, tengo entendido, el math rock. Sí, es correcto. ¿Ustedes no lo inventaron? No, este género tiene pues un poquito de historia. Okay. Hay una versión que se cuenta de que fue una mofa, literal, de una banda que se llama Chávez, allá por los 80s. Uh-huh. Y tenían un fanático que siempre que iba a sus conciertos traía una calculadora. Y cuando tocaban, él sacaba la calculadora y se ponían así como que, no manches, están súper a contar así de lanza, ¿no? Que la métrica... Sí, o sea, que era como música muy compleja para él quizás, y decía, no manches, que ocupo una calculadora para escuchar su música. Y salió de esta burla, pero a principios de los 90s, finales de 80s, surge una banda, ya vienen tocando, se llaman Slint, y uh-huh. Hay un álbum muy icónico que se llama Spiderland. Uh-huh. Es una portada que se ven como 4 chavos así como nadando en una laguna. Y dicen que es como el comienzo de este género, porque todos estos conceptos que ya se venían manejando anteriormente, como dices ahí, el progresivo, todas estas bandas como King Crimson en los 70s, hay un álbum que se llama Red, que estaba muy marcado por estos tiempos raros, ¿no? Que se podrían denominar. Y esta banda como que agarra toda la amalgama de conceptos que se habían manejado hasta ese punto, sacan este álbum y como que ese fue el boom. Y esto fue en los Estados Unidos, esto fue en San Francisco, donde se empieza a dar todo este movimiento. Surgen a partir de varias bandas que pues hoy en día son muy icónicas en este género. Una de ellas es Don Caballero, Bardos, que son casi que los mismos integrantes de estas bandas, pero como que comenzaron a hacer sus proyectos por separado. Y bueno, pues todo esto fue en el transcurso de los 90s, 2000s. American Football también es una de las bandas que son muy icónicas en este género. Y viene todo este boom que se da en Japón. Yo personalmente, cuando me llama la atención este género, es porque estaba el boom en Japón de todo este rubro, esta música, este género. Y creo que, bueno, nosotros venimos de otro proyecto muchos años atrás,
que era un poco más como alternativo, hasta quizás como punk, cosas de este tipo. Y creo que el math rock te da como un campo muy abierto, muy grande para poder implementar muchas ideas, de técnicas, de ideas de cualquier índole. Es un género nuevo, y creo que esto nos gustó mucho porque pues son como estos inventados icebergs que le llaman, porque sí, son varios niveles de la complejidad que puede adquirir el género. Quizás nosotros pues estamos como muy intermedios, ¿no? O sea, siempre que nos preguntan del math rock decimos, pues sí, usamos varias cosas, pero no somos puristas, ¿no? Hay gente que sí está muy metida en el género y hace cosas súper complejas, así que no te imaginas. Y aquí es donde entra todo este concepto de la matemática, ¿no? Porque todos estos compases, todos estos arreglos que hacen, asincopados, cambios de ritmos muy abruptos, es lo que marca este género y es lo que le da como la identidad, tal cual. Qué interesante el uso de la matemática para la creación de la música. O sea, me parece interesante que le llamen así, pero aún así lo que vamos a descubrir el día de hoy es cómo no nos podemos, o sea, a pesar de que tengamos como este enfoque matemático, cualquier canción, sea de grupo, de banda, cualquier género, tiene que tener esta métrica, ¿no? Esta medición, esta matemática. Y por eso está también aquí la doctora Moni, que es quien propuso el tema, que déjenme decirles que la doctora, además de estar aquí, tener su carrera pues en química, la hemos escuchado muchas veces interpretar su violín, pues es música o intérprete profesional. Doctora, muchas gracias. Es un buenas tema tardes. que, bueno, propuse este tema porque creo que todavía hay muchos mitos, ¿no? Y como dices, ¿no? Mucha gente piensa que el por ser músico es porque pues no te gustan las matemáticas, no te gusta otro tipo o la ciencia, por así decirlo. Entonces, pues creo que, bueno, en mi caso desde niña, desde que yo era niña, a mí me llamaban mucho la atención las matemáticas. O sea, fue mi materia favorita desde toda la primaria. Y cuando yo empecé a estudiar música, que fue también de niña, empecé a ver la aplicación. O sea, yo decía, es que son notas, o sea, hay valores, hay fracciones en las notas, los enteros, los cuartos, yo veía que en un compás había reglas, tenías que seguir ciertas reglas del compás, o sea, siempre hay que contar. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué dicen que no? O sea, sí es matemática. Y como nuestros invitados, el tema que también muy interesante es cómo, hasta dónde puede llegar esa matemática a hacerse tan compleja como lo que ellos nos están comentando. O sea, yo creo que las personas que analizan muy bien o que saben un poquito del tema o profundizan se dan cuenta de muchas cosas, ¿no? Y es como por eso que me interesó el tema. Y pues aquí trajimos a mi amiga y compañera músico Liz, que también pues sabe de todo esto, ¿verdad? No, sí, cómo nos desvalorizan como músicos. Ajá. Cuando eres músico dices, ay, eres músico, ¿no? O sea, porque creen que es fácil. Nada más te aprendes la cancioncita y le dan unas tocaditas. Y no, o sea, es como dicen ellos, todo un complejo. En mi caso, yo no toco instrumento, pero la voz es mi instrumento. Y pues imagínate, también tienes que saber entrar, también tienes que mantener una línea de afinación, todo eso que se involucra en la música. La física, por ejemplo, Ajá. las vibraciones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las ondas. O sea, realmente yo creo que si te pones a estudiarle profundo, te das cuenta que la música es mucho más compleja. Yo creo que yo siempre lo he dicho, y la carrera musical para mí es la más larga de todas. Porque aquí, por ejemplo, una ingeniería la terminas en 4 o 5 años. Ajá. Una carrera musical nunca Sí, termina. Tienes o que sea, empezar desde chico. No, o sea, No necesariamente. pero, por ejemplo, simplemente quieres ser, no sé, licenciado en piano, no son 5 años, o sea, realmente para que tú seas un... Y luego, pues, si quieres, no sé, estudiar composición, tienes que hacer otra licenciatura, o sea... Ujú. O sea, mi papá, por ejemplo, es compositor y pianista, él duró como 10, 15 años estudiando para sacar 2 licenciaturas, o sea... Pero no es como una carrera de música, o sea, tienes que especializar. O sea, sí, es algo muy complejo. A ver, pero vamos como vamos a desentrañar el iceberg de la matemática musical, ¿no? Desde la capa más superficial hasta, o sea, la mencionaba ahorita, doctora, sobre las vibraciones. O sea, estamos hablando como del mundo de la física. Física. Estamos hablando, pues sí, de cosas que son intangibles y que de pronto son parte ya de un mundo teórico,
cómo ha evolucionado la percepción de esta matemática musical, que ya incluso diseñamos instrumentos con vibraciones que no existen en la naturaleza, ¿no? O sea, cómo hacer esta distinción, o sea, a partir de qué es lo más básico que podemos percibir como seres humanos en la música, como para decir, bueno, esto es matemático, estoy contando, es como lo básico. Luego, ¿qué es lo más difícil, así que digamos, dentro del math rock o de la matemática musical, qué es lo que no nos damos cuenta? Tenemos que incluso utilizar aparatos especiales para poder entender como estas cosas, ¿no? Hay quienes dicen que la arquitectura es solo música como congelada en el tiempo, o que la música solo es arquitectura líquida. No sé, a ver. Bueno, yo tengo, bueno, no sé si ahorita ustedes me ayudan a complementar. Ahí ahorita, por ejemplo, hay una de las formas musicales, ¿no? Si te vas a lo profundo, o sea, una partitura de Mozart o de Bach. Ahorita hay análisis que están haciendo de la música, y por ejemplo está lo que es la música fractal, que son patrones geométricos y ciertos patrones, o sea, pero por ejemplo tú pues escuchas música barroca, no sé, y dices, pues es música súper viejísima, o sea, por ejemplo Papá Bach, ¿no? Que es el padre de la música. Pero ahorita ya están analizando sus partituras, sus notas, y se están dando cuenta que tienen ciertos patrones geométricos, que incluso hay un análisis matemático, grafical, que tú puedes ver que él tenía ciertas secuencias. Entonces te quedas pensando, caray, pues, o sea, ¿cómo él sabía o cómo en ese momento él hizo ese análisis, no? Y te metes en la profundidad y te das cuenta que es totalmente matemáticas, geometría, patrones, no sé, ustedes que me puedan ayudar a complementar algo de eso. Sí, yo la verdad, bueno, había escuchado alguna vez que todo lo que está en la naturaleza y se puede plasmar con números, pues es la matemática, ¿no? Y yo creo que la música, todo lo que nos rodea se puede ejemplificar por números, ecuaciones, todo esto que implica la matemática. Y bueno, hay casos hasta en la música que analizan así, que ponen la serie de Fibonacci y van marcando que los tiempos que manejan las estructuras de música y todo esto, y lo van adjudicando. Pero si te vas como a un plano más de la naturaleza como tal, pues yo creo que la matemática es una parte súper metida en todo ese rollo, y la música no se queda para nada fuera. O sea, creo que la música, como la naturaleza, pues yo hasta siento, ya es una opinión muy personal, que es algo como hasta divino, ¿no? Porque es algo que trasciende cualquier frontera, cualquier cultura, y tú le pones una canción. Por ejemplo, yo que decía, escuché mucho math rock de Japón. Yo no sé hablar japonés, pero la música que escucho que hacen ellos es súper, me llega, no sé, en el alma, el gusto nace. Y yo creo que esto es lo que trasciende la música. Y para esto también la matemática es universal. O sea, la matemática la utilizas para ejemplificar cosas, ya sea la naturaleza del universo, ¿no? O sea, no estamos exentos para nada de la matemática en cualquier índole. Sí, es que como tú decías, es una métrica, es algo que nosotros como seres humanos aprendimos a leernos, a leer lo que nos rodea, cómo estamos conectados con la naturaleza como tal, y con el paso de los años es un estudio que ha ayudado a descubrir muchas cosas y sobre todo pues a medirlas. Por eso es que al momento de relacionarla con la música, es definir esto, la matemática está implícita prácticamente pues en todo, y en la música específicamente nos ayuda a definir aún más lo que alguien quiere interpretar. Entonces, desde una partitura hasta una composición, sí, digamos, no definida, está implícita la matemática. Entonces, el querer implementarla, bueno, ya está implícita, pero el querer que salga a relucir es justo eso. Por ejemplo, si ya nos vamos en la matemática, en la música, como el math rock en específico, ayuda justo eso, a definir justo qué es lo que quieres hacer, y que no limite, que no te limites por algo. La matemática va a estar implícita de una manera u otra. Es así que inevitable, por así decirlo. A ver, pero es que ustedes son músicos y ustedes saben y ustedes entienden, pero a ver, uno que quiere entender como
A ver. Yo por decir, haz de cuenta, si desde los instrumentos, ¿no? O sea, cómo tocar una nota con un instrumento puede sonar diferente en un piano, a una guitarra, aunque sea la misma nota, por lo que decíamos de las vibraciones. Cómo el acortar una vibración dependiendo hasta de la longitud de la cuerda, ¿no? Por decir la guitarra que él trae. Entonces, el acortamiento de la cuerda y la presión que le generas, pues te dan sonidos diferentes. Entonces, eso empieza a generar emociones y precisamente podemos jugar con esas emociones y poder empezar a crear algo básico. ¿Y cómo saben qué emoción puede provocar? Ese también es otra parte de la música. Otro tema también muy interesante, el hecho de hay prácticamente colores, o sea, se define por colores, así lo llaman, la parte de qué emoción tiene una melodía. Pudiera explicarse con ciertos acordes específicos. Ok, aquí si está un ejemplo sostenido, tiene esta intención. Si no está sostenido, tiene tal intención. Entonces hay veces que una sola nota en una línea en una figura, es una figura. Entonces en una figura hay 4 acordes, ¿ok? En esos 4 acordes, en el acorde del medio, o sea, en el segundo acorde, supongamos. ¿Una figura te refieres como a la partitura? ¿O? Una figura es como una sección de una canción, de una pieza, okay. Como que te pusimos 4 notitas diferentes en un pedacito. Ajá, exacto, y es una figura. Entonces, si tú al momento de repetirla cambias una nota en una de las de los acordes, de las 4 acordes que tienes aquí, ya te genera una intención distinta. Y así si vuelves a cambiar una sola nota de la otra, de otro acorde, en la misma figura va a tener otra intención. Entonces, el manejar todo esto hace que el sentimiento sea diferente, la intención es diferente. El sonido tiene como una intención, un sentimiento, por así decirlo, como si fueran estados de ánimo. Entonces hay sonidos que emiten emociones tristes, hay sonidos que emiten emociones de alegría, de logro, de derrota, de enojo, por cambiar 1, 2, 3 notas en los acordes. Como las películas, ¿no? Ves la de suspenso y te ponen un juego de la misma nota, tiririri, tiririri, y entonces tú estás así con la tensión porque te genera un estrés al cuerpo. Y no es porque la película como tal te dé miedo, porque le quitas el sonido y la ves normal, pero le meten esa figura que comenta él y genera un estrés al cuerpo. O en niños también ayuda mucho a los niños que tienen autismo, niños que sufren algún tipo de trastorno donde están muy acelerados. Tienes que buscar música calmada para bajar ese acelere que traen en su cuerpo. Entonces la música es, como dicen, todo un mundo. Yo podría decir que es la unión de todo. O sea, para crear arte o para crear música ocupas biología, matemáticas, no nada más las matemáticas, aquí también entra la física, o lo que hablan ellos o sea, es una ciencia, realmente podríamos decir que está muy elaborada, o sea, es una ciencia completa con varias ramas, como por ejemplo, ahorita lo que están hablando, pues podríamos hablar de la biología, o sea, ¿cómo te explicas que la música tiene que ver con los estudios de la salud humana, simplemente de cómo el cerebro reacciona? Las plantas, por ejemplo, hay estudios donde dicen que si a una planta le pones una música de rock o una música de clásica, o sea, cómo reacciona diferente, o sea, realmente es una ciencia completamente. Yo creo que está tan elaborada que muchas personas no lo logramos entender a lo mejor al 100, ¿no? Pero se siguen descubriendo cosas. Sí, y por lo que les decía de Bach, o sea, qué interesante, ¿no? Así, te traigo unos diagramas, o sea, cómo puedes ligar esas notas a un estudio ahorita de la actualidad, ¿no? Con softwares, como ahorita están queriendo crear música, ¿no? También con patrones. Sí, exacto, lo que dices de los patrones, como hay sonidos que, bueno, a partir de su vibración generan una forma, una figura geométrica. Es matemática. Exactamente. Y luego también cómo puedes definir con qué tipo de persona estás hablando,
por el tipo de música que escuchan, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho que en la secundaria una de las preguntas, bueno, incluso actualmente, una de las preguntas como básicas como para introducirte con alguien era decir tu nombre y después como, ¿qué tipo de música Te escuchas? Y luego muchos respondían como, no, pues de todo menos reggaetón y banda. Y ahora, 20 años después, es, no, pues reggaetón y banda y ya, se olvidó todo lo demás y ahora es reggaetón y banda. Exacto. ¿Cómo cambió? Y luego, pues, las generaciones han cambiado Sí. y entonces hasta dentro de la psicología de las personas podemos decir, a ver, si escucha esto, a lo mejor es así y así, así. Probablemente nos equivoquemos, pero nos podemos dar una idea general, o sea, no sé si en psicología se estudie cómo afecta la música que escuchamos a nuestra personalidad, pero Y si no, puede que ojo, sí, ¿no? los psicólogos, ahí está una buena idea para... Un análisis, un estudio. Una idea de tesis. No, seguramente ha de No, haber. sí está registrado, Sí, que sí les afecta a los Ajá. estados de ánimo, todo, claro. todo Sí. tiene que ver, como dice Moni, todo está conectado, es Ajá. un mundo y desde la cuestión neuronal, o sea, se producen más conexiones neuronales y ayuda a que se mejore la memoria. O sea, entonces dices, ay, mira que voy a estudiar música. Claro. Y no Sí. tiene que ser desde niño, ya ves que comentabas, ay, tiene que ser desde niño. No, no es necesariamente. En cualquier momento. se Cualquier puede momento. empezar. Y es ver también como la música como un todo, porque, por ejemplo, existe un debate en el que se habla mucho de lo que está de moda ahorita, ¿no? Que es el corrido tumbado, que es lo que está así en boga. Y, pues bueno, tiene muchos detractores por el tipo de contenido que se está manejando en este tipo de música, pero hay, bueno, yo personalmente me quedo escuchando las guitarras de esa música y digo, ah, caray, pues no es cualquier cosa. O sea, la complejidad que están haciendo con el requinto y la manera en que tocan, sí exige un estudio muy, pues mucha práctica, ¿no? Para llegar a ese nivel. Pero es totalmente un género que pues ya de por sí está como, ay no, es que es por el contenido que maneja, ay, no, Ajá. le haces el feo, ¿no? Pero si te vas al lado musical dices, ah, caray, pues esto que están haciendo, pues viene desde ritmos de la polka, ritmos de no sé, de guapangos, de toda esta música muy folclórica de México. Y es quizás el lado bueno de esa música, para mí, personalmente, porque dices, oye, pues la calidad que están ejerciendo en el instrumento, y aparte todo esto lo someten a un proceso de postproducción musical para que sea así, a grandes rasgos, para que le guste a las masas, ¿no? Y estos son trabajos ya de productores musicales, pues ya muy experimentados. Pero todo esto es un concepto muy, pues quizás hasta abstracto. Yo la verdad cuando escuché esa música hace muchos años, me la mostró un amigo que es allá de Michoacán. Y pues no, yo no escuchaba eso en el radio ni nada, o sea, yo me quedaba, oye, pues ¿y esto qué onda, no? Y dice, no, es lo que está pegando ahorita. Pasaron varios años y pues por todos lados lo escuchas, ¿no? Todo este tipo de música. Pero él cuando me lo comentó dijo, no, es que escucha, son guapangos. A él le gustaba mucho este género folclórico. Y ya, caray, pero ya escuchas la letra y todo lo que lo conlleva. Cambió. No te dejan oír. Y dices, ah, caray, pues ya como que viene otro concepto, ¿no? Pero si te vas a la raíz de la música, es música folclórica mexicana, o sea, literal, pero ya mezclada con un chorro de cosas que ya pues le van metiendo al concepto del género, ¿no? Pero yo es donde digo, la música pues se debe de consumir quizás todo, específicamente todo, pero llevártelo bueno. Pero consciente. Consciente, que sepas Porque- que estás escuchando. Exacto, el contenido de la música, por ejemplo, también la música, siempre los apestados eran y hasta todavía siguen siendo en ciertos sectores, banda y reggaetón, ¿no? Como decías, ponle que la banda sí es un género también complejo, o sea, de interpretación en cuanto a sonorización, musicalización, es muy complejo, pero ya te vas al contenido real para lo que está hecho y pues ahí es donde choca un poquito, ¿no? Como que ya no tiene como que tanto que sacarle, no le voy a hacer el feo, pero no es algo que yo voy a seguir porque creo que la intención que tiene ya es otra, ¿no? Es justo así como con los corridos tumbados, pues también está súper compleja la música, de hecho es agradable escucharla, muchos arreglos, pero ya llegó un punto en el que esa intención, el líder, por así decirlo, quien está cantando, el tema de las canciones ya se salen como de contexto, pero
es esto, o sea, es no decir, ay, no, ese género no, porque pues tal vez apreciar lo bueno de ese género no está de más, ¿no? O sea, no puedes aprender cosas, de todo puedes aprender, y de la música también. Sí, es como tener una apertura musical. Como la música clásica, o sea, vamos a la otra parte, al otro extremo, ¿no? Creo que también la música clásica mucha gente no la tolera, no la quiere, no la digiere, no, más bien yo pienso que es que no la sabe analizar, o sea, no la escucha. Yo siento que muchas personas, o la mayoría de la gente que, como tú dices, hay que estar abiertos a todos los tipos de música, pero yo tengo una teoría, o sea, yo siento que como que ya cuando escuchan mucho ruido, ya no están escuchando, a lo mejor los de los corridos, ellos cantan y ven la letra, ¿no? Y a lo mejor es su forma de sacar su estrés, de un día pesado, gritan y pues les sirve, hasta esa cierta, aunque sea algo que a lo mejor ya cuando estudias un poquito más profundo, no lo ves tan, pues vamos a decir, tan elaborado como las letras, pero a lo mejor para ellos, aunque sea algo así, a ellos les sirve, o sea, sacan su... Pero ya, por ejemplo, cuando empiezas a analizar un poquito las notas, sabes un poquito de música, y es más, ni siquiera necesitas estudiar música, o sea, cuando realmente abres tu oído a la música clásica, te das cuenta lo elaborada y lo nutritivo que es, ¿no? O sea, y es parte de lo mismo, o sea, que la gente a veces se cierra, es cuadrada y no realmente está escuchando la música. Yo, por ejemplo, era mucho de irme por la voz. O sea, si esta voz no me gusta de este grupo, no me gusta el grupo. Hasta ahorita he estado, por ejemplo, yo antes no escuchaba casi rock en español. Ahorita ya estoy más abierta. Digo, estamos, o sea, por ejemplo, Caifanes, grupos así que yo antes me era bloqueada. Yo puro en inglés y pop y rock. Y ahora me doy cuenta que es una música muy buena. O sea, porque escuchas, digo, tiene sus toques no sé, de prehispánicos, cosas que te quedas, wow. O sea, yo nada más porque la voz no me agradaba ya no la escuchaba. Y pues sí tienes razón, o sea, creo que hay cosas muy buenas en la música, en muchos géneros. Pero si es escarbarle así. Sí, no, tienes que abrir tu oído. Sí, o sea, y aunque yo era, pues de chiquita, he estado rodeada de música, yo decía, no. Y es como las matemáticas, regresando al tema de matemáticas, es desde lo más simple a lo más complejo. Nos podemos desde ir una simple suma, que vamos redondas, ¿no? Que de 2 más 2 y ahí te la vas llevando, que es el valor que tienen las notas, como la gente que no conoce, pues se le da valores numéricos. Entonces esos valores numéricos pueden ser muy, muy sencillos, ¿no? Pues vámonos de nota negra de 1. Pam, pam, pam. Ahora blanca, pues pam, pam. Pam, pam. O sea, vas marcando esos tiempos y eso pasa en la música, lo convierten precisamente en todo un arte. El tiempo, el material, el espacio sobre el que está interpretada una pieza, el número de instrumentos. Ahora me llamaba la atención, hace rato que mencionaban que la música tiene color. Y rápidamente me puse a pensar cómo relacionar esto con las matemáticas y la física. Y es que, bueno, el color también, o sea, también las artes visuales, todo esto es como una composición científica de dónde extraemos los colores, cómo se compone una imagen, una figura, qué materiales utilizamos. Entonces me acordé de los colores dentro del espectro visible humano, que es todo lo que podemos ver, y también el sonido, todo lo que podemos escuchar. Y de un lado está el color infrarrojo, del lado de lo que podemos ver, y en el sonido está el infrasonido, ¿no? ¿Se llama así? ¿Infrasonido? No. Ese no lo había oído yo, pero puede ser. No, pero sí. A ver, es infrarrojo y ultravioleta. Ajá. Y luego está, sí, el ultrasonido, que son ondas que se utilizan para, bueno, pues sí, el famoso para poder ver como adentro del útero de la mujer en el embarazo. Y luego está el infrasonido, sí existe el infrasonido. Ah, ok. Pero es sonido que no podemos percibir. Creo que estas ondas son las del wifi o son como que están a otra frecuencia, ¿no? Es una frecuencia que existe, que nuestro oído no lo detecta. Pero entonces están las de un lado, lo que sí podemos escuchar, las notas graves y luego las notas agudas. Y luego está como el espectro de color de los que, porque finalmente lo que percibimos son frecuencias, más bien el color violeta y el color rojo. Entonces como que me llamó la atención cómo asociamos el sonido con un color y viceversa, ¿no? Como para poder entender cómo estas vibraciones bajas
se asocian al color rojo y las vibraciones altas se asocian al color violeta, y cómo esto define nuestra vida. O sea, como mencionaban, de que cierta nota te produce cansancio, o te produce miedo, o te produce alegría. Donde, o sea, me preguntaba yo si todo esto está relacionado, ¿no? Si estamos viviendo como un espectro completamente manejable, o simplemente son cosas que suceden aleatoriamente y vamos a ver qué pasa con si toco este do, si toco el do que le sigue en la siguiente escala, o cómo lo acompaño, ¿no? Sí, creo que es cuestión ya de, ahora sí que eso, muchas veces se interpreta la música sin tener como tal el conocimiento de este tipo de detalles, y hay veces que sí lo tienes. O sea, si ya tienes, no sé, conocimiento en solfeo, en composición, teoría musical, puedes tener un poquito más de control sobre lo que estás haciendo, sobre lo que decides en cuanto a lo que haces en la música y la intención que lleva. O sea, puede que tú no digas, voy a hacer una canción triste, necesariamente, pero sabes que haciendo este acorde, con esta ecuación de este acorde, con este acorde, sé que me va a llevar a una intención un poquito más, no sé, nostálgica. Y tal vez si digas, yo quiero, estoy enojado, a veces no lo piensas, pero pues si compones molesto, con rabia, puede que en el momento no tengas la intención, pero te vas a dar cuenta que al momento de hacer esa ecuación de tal acorde con tal acorde, va a sonar que hay rabia en la canción. Entonces, creo que sí se puede intencionar. Los decibeles que utilizas, ¿no?, para interpretar una canción. Pues específicamente, yo creo que específicamente en cuestión de acordes se puede, o sea, en armonía se puede definir el estado de ánimo, sí, sin necesidad de frecuencias. Creo que ahí lo puedes definir y puede ir intencionado. No, hay quienes no lo hacen necesariamente intencionado, pero el hecho de que suena de alguna manera en ellos, a ellos les causa satisfacción, quien lo está componiendo, quien lo está interpretando, y tal vez no lo sepan directamente así como tal, pero están causando que haya una emoción de tal o cual manera, triste, contenta o no. O sea, creo que puede ser intencionado y puede no ser. Puede ser la mezcla, ¿no? Armonía y ritmo también. También el ritmo. Sí. O sea, entonces, armonía, ritmo, frecuencia, ¿qué otras palabras? Vibración, temperatura. Hay un ejemplo muy marcado en este tipo de tema que se me vino ahorita a la mente, y aquí me lo va a confirmar mi compañero Said. Una banda que se llama Boards of Canada. Esa banda utiliza recursos de una índole que tú cuando escuchas esa música te da una nostalgia. O sea, te quedas pensando, caray, es como si voy caminando un atardecer y todas estas imágenes se te vienen a la mente, pero es por el tipo de acordes que utilizan, los recursos que meten en esa música. O sea, usan música análogo al revés, meten secuencias volteadas, hay una rola que se llama Magic Window y la pones y no se escucha nada, porque está en otra frecuencia que el ser humano no la puede escuchar. O sea, tienen conceptos muy abstractos en ese índole. Pero sí es una intención del compositor que hace la música guiada a eso. Porque sí es una intención del, quiero que escuchen esta música y les produzca esta sensación. Es como lo que nace del compositor. Para mí ese proyecto es el proyecto más interesante que he escuchado en mi vida. No dudo llegar a escuchar un proyecto más interesante que Boards of Canada. Sí, está muy... Justo ellos acentúan eso que estamos hablando, de que ellos yo estoy seguro de que ellos sí están completamente seguros de lo que están haciendo, de lo que causan, de las emociones que causan. Ellos o sea, te transportan con su música. O sea, viajas con su música a otro tiempo, otro lugar. Y de hecho hay también como una obra de misticismo alrededor de esa banda, porque no se presentan en vivo, muy pocos los conocen en persona, toda su música la hacen desde su casa, se pierden años, de repente sacan un disco. O sea, es una banda totalmente, pues muy underground, por así decirlo, pero es muy respetada en el ámbito, pues, de la electrónica, ¿no? Que es como donde puede encajar un poquito. ¿Cómo se llama, dices? Boards of Canada. Boards
así como Me gusta tablas escucharlo. de Canadá. Sí, está muy abstracto todo ese rollo de esa banda. Y no es más rock ni nada, o sea, es música, pero sí está muy raro, o sea, la escuchas y te genera algo en tu cuerpo que... En ese sentido, si mencionan que ellos están como muy conscientes de los sonidos que crean y cuál es como la respuesta que esperan tener al utilizar esos sonidos, ¿esto podría ser considerado arte o ciencia? ¿O en qué rubro o rango estarían dentro de estas Implica cosas? todo, pero yo Porque- pienso que al final ya es un proyecto de arte, porque... Es arte. Ujú. Es arte porque pues es algo que ellos están interpretando a su manera, independientemente de que esté intencionada, es algo de ellos, es algo que interpretan ya sea para ellos y de alguna manera lo hacen también para el público. Entonces la ciencia está implícita, la matemática está implícita, la matemática es el modo en el que ellos crean lo que hacen, pero pues al fin y al cabo es un fin artístico. Sería ciencia si lo estuvieran publicando en una revista de ciencia, ¿no? Un artículo. Y de hecho tiene una canción que se llama Music is Mad, ¿no? Music is Mad. Ajá. Y gusta Así también. Pues es que es ciencia. Hay O que sea, yo escucharla. diría que es la unión de todo para Ajá. crear, o sea, la unión de la ciencia, de la biología, de la matemática, para crear el arte. Ajá. O sea, va unido. No A sé. ver, doctor, entonces, ¿en qué momentos, si la música es una ciencia, en qué momentos o no sé, o sea, ¿cómo definiríamos ciencia? Como las cosas que son resultado de un método científico, ¿no? Quizás. Pues sí, porque, bueno, es lo que te decía, la música es muy compleja, porque a lo mejor si tú la ves nada más como decía mi compañera Liz, que pues son notitas o que agarras una guitarra, a lo mejor puedes decir, bueno, pues no es ciencia, o sea, es simplemente, pero si te vas a todo lo que estuvimos hablando ahorita, dime si no es ciencia. O sea, desde el momento que tienes un pentagrama, que tienes que seguir una secuencia, tienes que seguir ciertas armonías, tienes que practicar, o sea, vamos a decirlo, a lo mejor no como tal un método científico al que estamos acostumbrados, pero sí llevamos un método científico musical, porque también hay experimentación, también está la comprobación, también está en todo está la observación, o sea, están todos los pasos del método científico, pero yo diría que unido a otras ciencias como lo que decían, o sea, porque ahorita si nos vamos de la línea de la parte emocional, pues imagina todo lo que puede llegar, pero es mucho más, yo creo que es sería muy complejo podértelo definir, pero sí está implícito el método ahí. Yo diría que sí, no sé ustedes qué opinan. Claro, es correcto. ¿Algo más que gustaría agregar para este tema? Pues yo toqué la guitarra, pero ya ni la tocamos. Nos agarramos platicando. Tenía la intención de dar tal vez un ejemplo de... Sí, más que nada guiado a lo que es el mat rock, que es lo A que ver, nosotros Pues Ok. es lo que tocamos. hay que concluir ese tema. Bueno, Ya cerramos con la música literal. Venga, A ver, acústica. Bueno, y ahorita tratando los temas un poquito ya más guiados a la guitarra en la mano. Por ejemplo, ahorita que decían como la intención de las notas, ¿no? Por ejemplo, pues este es un do. Un do tal cual, normal. Pero en el concepto del mat rock, lo que marca mucho es la acentuación de las notas cuando las estás ejecutando. Pues es un mayor, quizás lo mismo, pero lo que le da la intención del mat rock, haces estas acentuaciones. O sea, eso sigue siendo do. Es un do, pero la intención con la que lo estás tocando, quizás aquí suena como más feliz, pero cuando lo haces un mayor, la intención cambia y la acentuación que tú haces, en este caso es como más guiada al género. Estas pausas, más Ah, ocupado. claro. esas pausas es lo que le está dando como, entonces esto es lo que marca un género. Cuando empiezas a escuchar este tipo de arreglitos, usas el palm muting, el asincopado. O sea, lo que estás haciendo es como cortar las cuerdas para cortar Ajá. la vibración. Haces y que acentuaciones. que suene como más marcado el Ajá. cambio. Sí, y esto es muy usado en el mat rock para darle como los acordes de poder, le llaman, pero es para hacer una progresión. La progresión es, por ejemplo, lo que decía Said hace ratito, que es como la... ¿Qué dijiste? Perdón. Que es como la de notas, ¿no? De acordes.
Pero bueno, es como la idea. Y de hecho, puedes meter notas. Igual las cortas. Ajá. ¿Y sigue estando en el do? Y sigue siendo un do. O sea, es el mismo acorde, pero lo estás Es defragmentando. hacerlo más complejo. Y entonces, bueno, ya haces una progresión de acordes mayores. Y ya haces como ok, entonces ya se siente esta intención del math rock. Y aparte de esto le puedes meter varias técnicas que son como... Yo utilizo mucho cuando toco la guitarra, que son como pull-ups de las cuerdas. Como que le pego a la cuerda y la levanto al mismo tiempo que la toco. Que eso un amigo que se llama Omar Malo un día me dijo, oye, tú tocas y como que avientas mucho la cuerda, como que le pegas mucho al traste. Porque le mandé a arreglar una guitarra y los trastes estaban un poco desgastados. Ajá. Porque nace así, bueno, es manera que yo toco, de que pegarle mucho al traste, pero es porque a mí me gusta tocar así. Pero es parte del género, es una técnica... No, y es a lo que iba. O sea, creo que este género se presta mucho para las formas en que tú toques la guitarra. Para experimentación. Experimentación. Ok. Yo esto lo venía haciendo en el otro proyecto que teníamos y pues se me hacía como que, bueno, puede que quede, puede que no. Pero cuando ves las oportunidades que te da el género, dices, caray, pues esto lo puedo implementar aquí, esto acá, y lo vas acomodando de cierta forma que ya empiezas a tener como un estilo, ¿no? Un poco más marcado para lo que haces. Y entonces ya vienen pues varias técnicas, formas de tocar este tipo de géneros que son como repeticiones, los loops, son como quizás riffs, pero un poquito más marcados para hacer pues el acorde un poquito más nutrido, ¿no? O sea, esta progresión está muy simple, pero si le metes ya pues un arreglito ya son como notitas que van agregando al acorde, ¿no? Esta, por ejemplo, es una canción de Fernández y creo que pues, se basa mucho en esta métrica. Y se nota que hacen los acordes, pero vas haciendo como pausas, metes este tipo de arreglo, que son escalitas, o sea, puedes ir armando la melodía con estructuras, y estos son tiempos muy simples, ¿no? O sea, puedes estar hace los cambios muy abruptos a otras secciones de acordes, y eso también le da muy sentido de, eso es math rock cuando lo escuchas. Sí, y justo, o sea, podría llamarse progresivo, pero la intención de la armonía es lo que lo hace math rock, porque eso es lo que decíamos, es la música de un género, digamos, simple, en un formato un poquito más completo, un poquito más enriquecido de elementos de otros géneros. Pero que al fin y al cabo, si te nutres un poquito de este tipo de música, puedes llegar a identificar y decir, eso es math rock. Y no por decir, si voy a escuchar math rock, tiene que ser eso. No, pero ya lo identificas, ya sabes, digamos, catalogarlo. Eso es una manera de definirlo y decir, este género me gusta y es diferente por esto y lo logro identificar por eso, porque tiene estos elementos de otros géneros, pero llevado a una manera en específico. Y esto, por ejemplo, es una base muy, muy, muy simple de lo que podría entenderse como math rock, pero es lo que decíamos, que hay muchos como niveles que se van haciendo más complejos. Ya vienen cosas como el taping, que le meten a las notas y todo este tipo de técnicas, que es como lo de que, oye, entonces vas a hacer esto, pero le quiero meter esto, quiero meterle loops, quiero meter esto. Y es lo bonito, creo que del género, porque se presta mucho para poder experimentar. Muy creativo. Puedes meterle de todo. Ahorita lo que estamos tratando de hacer con nuestro proyecto es utilizar más sintetizadores, cosas de este tipo, pero con los mismos tiempos así cortados, así copados, pero con arpegiadores y todo este tipo de tecnologías. Y pues queremos así como estar tratando de meterle cositas y pues armar ese concepto de lo que, bueno, en nuestro caso es Fernández, que es lo que nos ha gustado desde hace que ya como 5 o 6 años que le hemos dado bien al proyecto. Pero pues sí, ¿no? O sea, creo que con lo que me quedo aquí del tema es de que se expongan a géneros más abiertamente, escuchen de todo. Si les llama la atención este género, que es un poquito más de la matemática, rock, progresivo, etcétera, jazz,
no se cierren tanto a géneros, pero tengan la apertura a escuchar de todo. Y si quieren dedicarse a la música o les gusta el género, consumirlo simplemente, pues que sepan que hay pues infinidad de bandas con propuestas sumamente muy buenas. Y pues el chiste es conocer, ¿no? Al final del día tener como una apertura muy amplia de todo lo que es el catálogo que te ofrece la vida misma, ¿no? Porque son muchísimas bandas. Sí, hay de todo y ahorita los medios son muchos. Logra alcanzar y llegar a bandas de todos lados que hacen de todo tipo de música y siempre vas a encontrar una con la que te halles, con la que te identifiques. Que digas, mira, justo esto, a mí me gusta esto de acá, me gustan las dos bandas, pero esta fusiona esto de esta banda, por así decirlo, o estos géneros de estas bandas, y hacen que esa música en específico me guste, me llena a mí. Sí, he escuchado también como que, no sé si seguramente ubican a la banda Tool. Claro, que maestros. Que la gente, bueno, que hay una creencia que los fans de esa banda son al mismo tiempo o científicos o aficionados de las ciencias, porque si llegas así como a preguntarles como ¿cuánto vale pi? O dame una sucesión de Fibonacci, te la saben decir porque Sí. o dámelos la tabla periódica. De hecho, hasta decían una broma de que los slams así que hacían, se armaban como fractales así, y se abrían así, la gente hacía el slam de esa manera en sus conciertos. Sí, no, y es porque es una banda que ya tiene mucha popularidad y que es una banda que justo pues tienen algo de mat, porque podría decir que son rock progresivo, algunos dicen que no, creo que es lo más cercano. Y justo es por eso, porque utilizan, pues ahora sí que este tipo de ritmos, justo lo de Fibonacci, ellos lo utilizan en una canción, de hecho. O sea, la secuencia Fibonacci la utilizan de una manera en la que acomodan los compases a manera de la acentuación que tiene la secuencia Fibonacci. Entonces tú la puedes contar. Y luego sigue el otro compás y llegan a hacer la secuencia completa de Fibonacci, que pues fue un detalle que ellos quisieron hacer, no sé la historia exactamente de por qué la hicieron, pero está como tal implícita ahí en esa canción y hacen y manejan mucho eso, desplazamientos que son el baterista está tocando una cosa y el guitarrista está tocando otra y llega un momento en el que empatan, ¿no? Entonces el baterista está así y el guitarrista está así. Ajá. Y llega un momento en el que empatan. Y al final del día, o sea, el baterista está haciendo esto que llega hasta acá y el guitarrista está haciendo esto que llega hasta acá y van a llegar igual. Van a estar empatados. Entonces, todos esos detalles son los que justo enriquecen más la música y que en este tipo de géneros es como lo que los identifica. Justo el mat hace ese tipo de detalles. Ahora sí que utilizar el método científico para crear música, ¿no? Sí, no, es que de hecho hasta una partitura ahí me tocó cuando estudiaba, tiene su esquema, o sea, no está hecha así como que se me ocurre, no, o sea, hay un tema que se repite, hay una introducción, hay un desarrollo, hay una parte, si te vas al género, no sé, las fugas, las tocatas, o sea, todo ese tipo de música, wow, o sea, si la analizas musicalmente, está totalmente aliada al método científico, o sea, sí, es un arte y una ciencia. O sea que si se meten a ser músicos no piensen que van a dejar las matemáticas. Sobre todo. Al contrario, yo creo que es como quitarte ese tabú de las matemáticas, no, al contrario, se aplican, porque muchos dicen, es que las matemáticas, ¿cómo lo hago aplicado? O sea, por ejemplo, un maestro de matemáticas aquí, ¿no? Son de los cocos, ¿no? De que chino, o sea, porque, por ejemplo, ahorita los estudiantes, así, y todo ese rollo, hay que darles otro tipo de clases, no es como antes, ¿no? Que el maestro está ahí. Las matemáticas es una de las materias que los maestros le batallan más ahora con esto del pensamiento crítico, de a lo mejor de cómo hacerlos para que ellos interactúen, ¿no? Pero pues este es un ejemplo muy, muy grande de cómo las matemáticas realmente sí se aplican. La matemática aplicada a la música, ¿no? Entonces, para que vean que sí se necesitan. Entonces, recomendación, si quieres ser músico, estudia matemáticas. Sí, no, pues más bien ya no ¿Las digas vas que a llevar? Sí, agárrale el amor y chécale que no está separado. Programación también ahora Sí, para los crear softwares. los nuevos sonidos. Claro, también. Creo que también no está desligado, más No, bien. está muy unido a la tecnología.
la tecnología, ya crear nuevos sonidos, experimentar, ahorita que estaban diciendo de todo lo que ellos hacen de es utilizar nuevo, wow. sintetizadores, Sí. lo que se viene, ¿no? Sí, Con wow. toda la tecnología. Muy bien, pues ahí está la conclusión para todos ustedes que creían que nos podemos desligar de la ciencia dedicarnos al arte. Mentira, tenemos que saber de todo, tenemos que aprender de todo y entre más sepamos, pues más vamos a poder tener libertad creativa para poder ya sea interpretar o simplemente poder disfrutar más de las piezas del género que sean. Pueden ser populares, pueden ser polcas, pueden ser reggaetón, lo que ustedes quieran. Échense un clavado a investigar estos temas. Aquí tenemos con nosotros a Fernández. Escúchenos. Escuchen a Fernández, síganlos en redes sociales, ya los escuché en YouTube. Vamos a poner algunas ligas aquí en el video para que lo comenten, los sigan. Doctora Moni, Nosotros también tenemos un grupo musical a ver, platíquenos. que se llama Harmony Femme. Igual también nos pueden escuchar ahí en YouTube. Es un grupo ya Ajá. más ligado a la música, vamos, clásica o covers, pero sí también. Pues. Para redes sociales. Estamos como Harmony Femme Ajá. y yo tengo también mi página como violinista, Mónica Villalobos violinista, y también mi compañera traigo ahorita un nuevo proyecto con un dúo guitarra que se llama Cuerda y Alma. Entonces tenemos 3 páginas. Para que sigan, así apunten, sigan las dos, también vamos a ponerlo aquí en la descripción. Doctora Liz, muchas gracias, doctora Moni. Gracias. Gracias. Y muchas gracias a Said Hassan y a Juan Carlos Carreón por aceptar la invitación. Coméntenos cuáles son los temas que quisieran abordar próximamente aquí. Los vamos a seguir invitando porque parece que hay más temas relacionados con la música, con las ciencias y con la tecnología. Los vamos a ver aquí próximamente en Voz del Tec. Mi nombre es Yesem Alvarado. Hasta la próxima. Yes.